Muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias a mi oficina Philatelic Society por esta nueva oportunidad de una nueva exposición filatélica, ¿verdad? Como ustedes recordarán, hace un año y medio, yo comencé con esta serie de los sefarditas, ¿verdad? En la filatelia, que fueron parte 1, parte 2, 3 y 4. Pues la colección ha crecido tanto que la parte de Yugoslavia, en su momento, cuando di los sefarditas, que era la parte 2, donde estaba el Imperio Otomano, Portugal y el Magreb, yo tenía lo que era Yugoslavia. En aquel entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo ha crecido la colección, era alrededor de 4 páginas de las 80 de la parte 2. Hoy esas 4 páginas se convirtieron en 86 páginas por las nuevas piezas que me llegaron. Piezas que me vinieron de las guerras yugoslavas del 90 al 2001, donde se emitieron temas con el tópico sefardita. Entonces, para comenzar, quiero entrar también a algo del contexto histórico, ¿verdad? Cuando yo hablé de los sefarditas en Yugoslavia, lo tenía en la parte 2 como en la parte del Imperio Otomano. Como saben ustedes, los otomanos conquistaron la península balcánica en el siglo XV. Pero el nacionalismo en Europa occidental comenzó a finales del siglo XVIII y el siglo XIX y fue generando el germen del nacionalismo en los Balcanes. Rusia y Austria-Hungría, que eran imperios en ese momento, estaban metiendo las manos para que Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia se independizaran y así disminuir la influencia del Imperio Otomano en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? En 1878, Turquía comienza a perder el control de los Balcanes, en Tesalónica, en Bosnia, en Montenegro y en Rumanía. Luego, en 1908, llegan los jóvenes turcos, que eran de un nacionalismo turco extremo, que esos son famosos porque después llegaron al poder y fueron los famosos del exterminio o el genocidio armenio, que incluso Hitler después dijo: podemos matar a los judíos porque ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Incluso hoy ese conflicto que tenemos entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán son los residuos de todos esos conflictos que han quedado cerrados, que durante la etapa del comunismo los tenían sellados, pero aún así, a pesar de que el sistema era tan cerrado, han quedado todavía como congelados en el tiempo. La guerra que nosotros tuvimos hace poco, incluso todavía hace unos 8 o 9 meses, que entre Nagorno-Karabaj, que es el enclave armenio de Azerbaiyán, es producto de que todos los países musulmanes quieren a Armenia pues reducirla, que siempre ha sido un aliado de Rusia. Pero ese es otro tema. Pero lo que les quiero decir es que todo esto que está surgiendo, incluso esta actual guerra entre Rusia y Ucrania, que realmente es una guerra proxy hecha por Estados Unidos, es producto de todos estos conflictos que quedaron congelados en la Segunda Guerra Mundial. Pues volviendo, en 1908 los jóvenes turcos toman el poder y ¿qué es lo que pasa? Estalla la primera guerra de los Balcanes entre 1911 y 12, donde Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia le hacen la guerra al Imperio Otomano con la ayuda del Imperio Austrohúngaro y de Rusia. También en 1911, paralelamente, Italia le hace la guerra a Turquía y es donde pierden el Dodecaneso, que después, posteriormente, pasan a Grecia. La segunda guerra de los Balcanes comienza en 1911, donde Bulgaria se pelea con sus aliados, Serbia, Montenegro y Grecia, y contra el Imperio Otomano, y donde Bulgaria pierde grandes cantidades de terreno. Bosnia-Herzegovina es absorbida por el Imperio Austrohúngaro. Entonces ya nos estamos ubicando ya para 1920. Todo esto ocurrió entre 1878 y 1920. Filatélicamente hablando, ¿qué ocurre? Entre 1919 y 1920, la evolución de la filatelia yugoslava es esta. Se crea el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Luego, del 31 al 41, existe el reino de Yugoslavia. Luego, del 45 al 92, se crea lo que es la República Federal de Yugoslavia, socialista de Yugoslavia. Luego, en 1992, comienza la guerra yugoslavas de este siglo y se empieza a separar Croacia, Eslovenia, posteriormente Macedonia,
luego sería Bosnia y Herzegovina, y quedaría solo la República Federal de Yugoslavia formada entre Serbia y Montenegro, que del 2003 al 2006 se empezó a denominar así por las presiones de la OTAN, porque recordemos, en las guerras yugoslavas, Serbia fue bombardeada tanto por Alemania con ayuda de Estados Unidos, España e Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les obligan a cambiarse de nombre, y esto es real. ¿Por qué? Porque ellos querían tener una Serbia débil. ¿Y qué es lo que hace Alemania y el Vaticano? Inmediatamente le conceden o es decir, aceptan la independencia de Croacia. Entre el año 41 y 45, ustedes ven aquí, dice Nezavisna Drasta es el famoso Estado independiente de Croacia o el Estado Ustaša, que era un Estado títere pro-nazi famoso porque fue muy cruel, asesinando judíos, serbios, gitanos y todo lo que no era croata. Entonces, ¿por qué coloco yo todo esto? Porque dentro de mis piezas van a ver, digamos, postales del tema sefardita con sellos del Reino de Serbia, de los croatas eslovenos, del Yugoslavia, de la República Federal Socialista de Yugoslavia, e incluso tengo postales con la sinagoga de Sarajevo, que es la Ikal Grande, donde circularon con el Estado Independiente de Croacia, que era un Estado completamente pro-nazi, de Ante Pavelić. Luego, aquí nosotros tenemos la evolución en 1992, lo que les comentaba. Aquí a la izquierda les muestro lo que es una postal de la época de la República Federal Socialista de Yugoslavia, donde tenemos a Macedonia, Crna Gora, que es Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Vojvodina, que está con muchos húngaros, pero es parte de Serbia, y la famosa Kosovo, que le inventaron, que actualmente es un país inventado por Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? En el 92 se comienza a separar Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia. Luego, en el 2006, se separa Montenegro y Serbia y deja de existir la federación como tal. Y luego en el 2008 viene Estados Unidos junto a Europa Occidental y inventan este país que nunca existió, Kosovo. Entonces, por ejemplo, ahora en la actual guerra que tenemos con Ucrania, Serbia por eso está bien reacia a no apoyar a Rusia. ¿Por qué? Porque se inventaron este país y todo el mundo dijo que sí, que era bonito, pero en el otro lado se inventaron Lugansk y Donetsk y por eso es ese conflicto actual. Aquí no se trata de que quién es bueno o malo, sino que es geopolítica pura, puros intereses. Entonces Kosovo se inventa en 2008 y tiene sus propios sellos, pero no es reconocida por España, por ejemplo, porque España tiene sus problemas con Cataluña, el País Vasco, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Macedonia, debido a que se llama Macedonia, empezó a tener problemas con Grecia y no les gustaba porque los macedonios de Grecia se le iban a unir, hasta que la OTAN los forzó a cambiarse de nombre y se llamaron Macedonia del Norte en 2019 para evitar conflictos. Entonces, ustedes ven que esto es una bomba de tiempo completa. Yo tuve dos amigos ahorita, un panameño y un amigo argentino que viajaron y me dicen, Yuri, eso es una bomba de tiempo. Viajaron ahorita en el 2022, en el 2021 y todavía las rencillas existen ahí. Ya lo vamos a ver más adelante con la serie de guerras y serie de estampillas y nuevos estados que se crearon durante 2 o 3, 5 años durante la guerra yugoslava del 90 al 2001. Luego tenemos, pongo esto porque Bosnia y Herzegovina es el lugar donde habían más sefarditas. De 1876 a 1906 formó parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces nosotros vamos a encontrar todo lo de Bosnia y Herzegovina como esto, como Imperio Austrohúngaro. Luego, entre 1906 y 1918, Bosnia y Herzegovina emitió sus propios sellos. ¿Qué es lo que pasa? De 1918 al 92 forma parte de Yugoslavia. Comienzan las guerras yugoslavas y la parte de Bosnia y Herzegovina llena de croatas, conocidos como los serbio-croatas, los croata-bosnios, forman Herceg-Bosnia y emiten estampillas del 93 al 96. Luego, cuando vienen los tratados en Estados Unidos para hacer la paz, donde se lleva a Radovan Karadzic y a Slobodan Milosevic como crimen de unidad, pero a Franjo Tuđman, que era croata, no lo tocaron. Dicen ellos porque murió, no fue preso, pero todos al final hicieron crímenes contra la humanidad.
Entonces, en la paz que hicieron en Dayton, surgió que Bosnia se quedó dividida. Bosnia existe como país como tal, pero si ustedes lograran viajar a Bosnia, hay una parte que se llama HP Mostar, donde circulan estampillas de Bosnia-Herzegovina, pero de la entidad croata actualmente. Está lo que se llama BS Posta, que es la Bosnia-Herzegovina, que son los bosníacos. Y está la parte de Bosnia-Herzegovina dominada por los serbios, que le conocen como Stalska, que es Serbia. Quiero aclarar algo. Bosnia-Herzegovina está formada por serbios, croatas y bosnios. Ahora bien, no hay que confundir bosnio con bosníaco. Bosníaco es el bosnio que es musulmán. El serbio que nació en Bosnia es serbio-bosnio y el croata que nació en Bosnia es bosnio-croata. Ahora ustedes me van a preguntar, Yuri, ¿y cuál es la diferencia entre el croata, el serbio, el bosnio, etcétera, etcétera? Pues les voy a comentar. Los croatas, los serbios, los de Montenegro y los bosnios hablan el mismo idioma que se llama serbo-croata. A comienzos del siglo XX, los filólogos croatas y serbios dijeron, bueno, este es un idioma eslavo que se llama serbo-croata. ¿Cuál es la diferencia? Que en Serbia se escribe en alfabeto cirílico, en Bosnia, en Croacia, en Montenegro se utiliza el alfabeto latino. Es la diferencia. Y ustedes, para que se quede claro esto, después de que se independizaron, el serbio-croata en Serbia se llama serbio, el serbio-croata en Croacia se llama croata, el serbio-croata en Montenegro se llama montenegrino y el serbio-croata en Bosnia se llama bosnio. Pero así se lo voy a poner claro. Esos idiomas es como decir el español hablado en Perú, el español hablado en Chile o el español hablado en Argentina. Y es como que si un día se pelearan los tres y dijeran, bueno, ok, hoy mi idioma se llama peruano, hoy mi idioma se llama chileno, hoy mi idioma se llama argentino. Entonces el idioma es el mismo. Las diferencias que hay es como que, o sea, simplemente son jergas, ¿verdad? O sea, Perú habla español, Ecuador al español, Bolivia al español, Argentina al español, pues lo mismo ahí, ellos hablan el mismo idioma. La diferencia es que por esas cuestiones de esas diferencias de religión, los tienen tan divididos y por eso incluso uno habla de los fenómenos de la balcanización, cuando hay guerras en otros países, la balcanización, porque eso no es de ahorita, sino de 200 años. Entonces, para que estemos claros todos y entendamos todo lo que viene después, el idioma es el mismo. La única gran diferencia es que en Serbia se escribe en alfabeto cirílico, en Bosnia, en Montenegro y en Croacia se escribe en alfabeto latino. Eslovenia, que es parte de Yugoslavia, tiene su propio idioma que es esloveno, al igual que el macedonio, que tiene su propio idioma que es diferente. Ya una vez entendiendo un poco del contexto yugoslavo, entramos en materia. A finales del siglo XV comienza la primera diáspora, es decir, la expulsión de los judíos de España, que posteriormente se les conoce como sefarditas. La mayoría de ellos se establecieron en el Magreb, que es esta zona que vemos acá, que es Marruecos, Túnez, Argelia. Otros se llegaron a Portugal y otros a Navarra y los estados italianos. Pero una gran mayoría de ellos se establecieron en esta zona de los Balcanes, que en ese entonces pertenecía al Imperio Otomano. Como les comentaba, el rey Payaceto II lo recibió y el número de judíos que llegó a lo que es la zona de Salónica, Dubrovnik, Sarajevo, Split fue alrededor de unos 30,000. El siguiente, los judíos de Bosnia en Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina, tienen una historia rica y variada. Dice. Más o menos ellos tienen alrededor de 500 años de historia. Cuando ellos llegaron a lo que era esa zona de Bosnia, este era parte del Imperio Otomano, pero era una provincia autónoma. Y fue de los pocos territorios en Europa donde fueron recibidos. Como ustedes ven abajo, hay un sobre y un sello donde se celebran los 450 años de la llegada de los sefarditas a Sarajevo. Siguiente.
Ustedes ven abajo que en una postal donde se ve una sefardita con un sello circulado en Bosnia-Herzegovina. Los primeros judíos llegaron a Bosnia en 1492, que fue en el periodo de expulsión, y luego hasta 1400, en el año 1497 empezaron a llegar de Portugal. En la Primera Guerra Mundial, cuando formaban parte del Imperio Austrohúngaro, Bosnia-Herzegovina se incorporó a él, pero una vez que se formó el Reino de Yugoslavia, formó parte del mismo. Para ese entonces, en la ciudad de Sarajevo, en un censo del año de 1921, el ladino era la lengua materna de unos 10.000 de los 70.000 habitantes de Sarajevo. Para 1923 eran 13.000. Prácticamente Sarajevo era una población donde un 20% de la población era de origen judío y hablaban el lenguaje ladino con el que se le conoce. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Los sefarditas viven, crecen culturalmente tanto en Bosnia-Herzegovina como en el resto de las repúblicas balcánicas, pero en el año de 1941, cuando la Guerra Mundial, saben ustedes que como todos sabemos, comenzó en el 39 con la invasión por parte de la Alemania nazi a Polonia, pero en abril de 1941 comienza la invasión a Yugoslavia. ¿Qué es lo que pasa? Llegan inmediatamente y uno de los territorios que toman es Bosnia-Herzegovina. Dividida y se crea un estado llamado Estado Independiente de Croacia, que era manejado por los Ustacha. Este estado estaba encabezado por el famoso Anton Pavelić, que fue una persona incluso más, se les podría decir, sádico, cruel que los mismos nazis. Entonces, ellos prácticamente en la Guerra Mundial eliminaron judíos, serbios, que fue la mayoría, gitanos y todos aquellos que no estaban de acuerdo con los croatas. Prácticamente la mayoría de los sefardíes, casi un 90%, fue exterminado en los campos de concentración de Croacia, porque ellos incluso no necesitaron de que los nazis les dijeran esto, sino que ellos fundaron su propio campo de concentración, el tristemente célebre Jasenovac, donde murieron alrededor de 500.000 de serbios, alrededor de unos 30.000 judíos, y murieron también alrededor de unos 25.000 roma o gitanos, y unos 10.000 a 15.000 disidentes que podrían ser eslovenos, macedonios, que no eran de la ideología ustacha. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso vino a deteriorar lo que era la cultura sefardí en Yugoslavia, y esta decreció. Luego, con el triunfo de Tito, se forma lo que es la República Federal Socialista Yugoslava, donde los pocos sefarditas que quedaron se van incorporando a la sociedad yugoslava. Luego, entre 1945 y 91, muchos de los sefarditas que habían quedado en Yugoslavia comenzaron a emigrar a Israel y países occidentales. Y la segunda oleada ocurrió debido a las guerras yugoslavas del 90, donde se comenzó a desintegrar el país. En la actualidad hay algo, tal vez unas 300 o 400 judíos. De esos tal vez son 85% sefarditas. La mayoría de ellos, casi un 70%, tienen 50 años. Y se podría decir incluso, yo he leído en los últimos periódicos de Europa que solo quedan 2 o 3 personas que hablan el ladino. Entonces prácticamente es una cultura que ya prácticamente está se puede decir extinta, porque ya prácticamente solo quedan en Sarajevo 2 o 3 personas que hablan dicho idioma. Siguiente. Aquí ustedes pueden observar lo que es la parte filatélica. Esta postal que ven ustedes es el antiguo cementerio sefardita de Sarajevo. Ese se encuentra en el monte Trebević, en la zona de Kovačić de Brdo, en la parte sureste de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. Ustedes, como ven,
ven que está escrito en hebreo. Tenemos luego una formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero como autonomía tenía sus propias estampillas de Bosnia-Herzegovina. La postal está escrita en húngaro. Fue circulada de Sarajevo a Budapest en el año de 1914. Siguiente. Aquí luego se muestra una postal emitida en 1900, donde se muestra tanto el cementerio sefardita como un parque muy famoso en Sarajevo. Los judíos sefardíes se convirtieron este lugar de entierro también no solo para sefarditas, sino que también era utilizado por las ashkenazis. Se dice que este cementerio contiene alrededor de 3.850 tumbas y está en un área de... Este cementerio tiene 4 monumentos muy importantes dedicados a las víctimas del fascismo. Uno sefardí diseñado por Jaffe Finzer y erigido en 1952. 2 de los monumentos hechos por ashkenazis y uno. Aquí se muestra una tarjeta postal siempre con el cementerio y si ustedes ven está circulada en 1926 y trae una estampilla que pertenece al reino de los serbios, croatas y eslovenos. Entonces, como ven, por eso hice esta introducción para que nosotros viéramos. En este cementerio muchas personas notables se encuentran enterradas, ¿verdad? Incluyen al rabino Samuel Barut, que fue el primer rabino de Sarajevo entre los años 1630 y 1650. Se cree que su tumba es una de las más antiguas. Escritores y rabinos. Siguiente, por favor. Aquí ven 2 postales donde se muestra el cementerio. De estos 3.800, que son las más reconocidas, o digamos, el apellido más común entre los sefarditas en Sarajevo. Y ustedes ven ahí a Abdul, Al-Hari, Ataraz, Atiyah, Barú. Siguiente. Visegrad es un pueblo que queda entre Serbia y muy cerca de Hungría y sirve como puente de la es 305 y fue hecha. Este lugar es muy importante porque incluso hay una obra del famoso escritor Ivo Andrić que trata sobre el puente de Drina. Y en este se rastrea la historia del puente y la ciudad. También se hace mucha mención sobre la comunidad judía de esa época. Alrededor de 1905, y en la postal, no sé si ustedes pueden observar porque realmente es muy pequeña, la foto realmente a la extrema izquierda se ve, a la mera izquierda, esa es la sinagoga Visegrad. Como les comentaba, arquitectónicamente el nuevo lugar si ustedes ven la postal que está a la derecha, se ve que está formada por 2 torres que flanqueaban una entrada principal sobre la cual había una ventana en forma de frontón que estaba. Esta es muy parecida, estaban coronadas por pequeñas cúpulas, por lo que su parte superior también se diseñó de forma poligonal.
¿Qué pasó? Pues la comunidad de ahí fue completamente exterminada y después de la Segunda Guerra Mundial el edificio se convirtió en una estación de bomberos. Y prácticamente hoy pues el edificio está destruido y desde 2013 solo hay una placa en el edificio. Siguiente, por favor. Esta postal pertenece a la sinagoga de Tuzla. Yo la leí aquí en la colección porque en unos datos no está muy claro si es sefardita o ashkenazi o ambas comunidades lo utilizaban. Bueno, si en el futuro pues cometí algún error, pues seré corregido, pero no quería omitirla porque aparentemente no sé si lo utilizaban ambas comunidades o era sefardita. Esta tarjeta postal, ya hablando filatéricamente hablando, trae sellos del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos de 1920. Inicialmente hubo una sinagoga sefardita que databa del Imperio Otomano. ¿Sí? Fue construida en 1936 y confiscada. Actualmente, ahora es una tintorería. Bueno, la siguiente postal pertenece a una de las sinagogas que fue considerada la más ornamental o la más hermosa de los Balcanes, que era la sinagoga Ilkarán de Sarajevo. Esta significa la gran sinagoga y era el lugar de culto de la comunidad sefardita de Bosnia. Esta fue construida en estilo morisco, como ustedes ven, en 1930 por el arquitecto croata Rudolf Rubinsky. Pero el 17 de abril del 41 Sarajevo fue ocupada por la Wehrmacht alemana y fue destruida. Entonces prácticamente solo duró 11 años. La sinagoga fue inaugurada en 1932 y fue considerada y consagrada como la sinagoga más ornamental de los Balcanes. Fue construida por la comunidad judía sefardí que originalmente se asentó en Bosnia en 1565 después de la expulsión de España. Aquí ustedes ven a la derecha lo que era el centro de la misma. Desafortunadamente la sinagoga cuando fue destruida fue con la contribución de las tropas alemanas, croatas y bosnias musulmanas, y según el libro de Lenin Yezhov en el Holocausto, fueron tanto la población croata y bosnia partícipes de tal destrucción. Una vez que se invadió Yugoslavia, Bosnia fue anexionada por Croacia y prácticamente Sarajevo desaparece como el centro sefardí de la cultura. Aquí observamos una tarjeta postal del interior de la sinagoga del Karán mostrando una fuente de agua. Aquí hay una postal circulada en el reino de los serbios, croatas y eslovenos en el 31, donde el reino era conocido como Kraljevina Serba Hrvata Eslovenaka, o CHS, que sería en alfabeto latino. Y aquí se ve cómo era la sinagoga, ¿verdad? Una sinagoga muy hermosa. Desafortunadamente solo duró 11 años, ya que fue destruida. Aquí luego mostramos otra postal circulada por el mismo reino de los serbios croatas eslovenos en el 31, donde se ve la ciudad de Sarajevo y al extremo derecho se ve la sinagoga Ilka Grande. Luego tenemos esta otra postal circulada ya con el nombre del reino de Yugoslavia en 1932 y muestra el patio y la zona central de la sinagoga Ilka Grande. Otra postal circulada por el reino de Yugoslavia en 1933, donde se ve el tranvía y la sinagoga. Luego otra tarjeta postal circulada por el reino de Yugoslavia en 1936, donde se ve la ciudad de Sarajevo y 4 lugares emblemáticos, entre ellos a la extrema derecha, la sinagoga Ilka Grande. Otra postal del reino de Yugoslavia circulada en 1937, donde se ve el interior de la sinagoga Ilka Grande. Otra postal circulada en el 38 del reino de Yugoslavia, aquí a la extrema izquierda de la sinagoga Ilka Grande, se ve detrás de este árbol. Luego está esta tarjeta postal muy interesante que circuló el 4 de diciembre del 43 de Zagreb, circuló a Zagreb en vía de Sarajevo, pero
con estampillas del Estado Independiente de Croacia o conocida como Nezavisna Strasna Zvezda o NDH. Aquí al fondo, en este extremo, se ve aquí la sinagoga que, si la vemos en la ampliación que está abajo, está aquí. Esta tarjeta postal es muy interesante, ya que ya para cuando circuló, la sinagoga está destruida y circuló en el Estado Independiente de Croacia, que era un estado totalmente pro-nazi. Luego tenemos una tarjeta circulada ya por la República Federal Socialista de Yugoslavia en 1947. Ya la sinagoga ya tenía alrededor de más de 10 años de estar destruida. Y aquí la vemos, pero ya circulada con un sello de la República Socialista de Yugoslavia. Aquí también tenemos otra postal circulada en el 49, aunque la estampilla esté suelta, pero aquí se ve Sarajevo y se lee el año 49 más la fecha que se ve aquí en el escrito. Y se ve la postal, y aquí en el centro se ve la sinagoga de Ilka Grande. Entonces, como ven ustedes aquí, tenemos una serie de postales donde se ve la sinagoga que circuló con sellos del reino de los croatas, eslovenos y serbios, circuló con sellos del reino de Yugoslavia, circuló con sellos de la República Federal Socialista de Yugoslavia y circuló también con el Estado Independiente de Croacia, que era el manejado por los Ustaša. Entonces, las postales, pues, aunque el monumento fue destruido, las postales siguieron circulando con los nuevos cambios políticos habidos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una postal de Bosanska Gradiška, circulada en 1965. Hoy esta ciudad se conoce como Gradiška. Esta postal circuló desde Gradiška hasta Skopje, en Macedonia. Y aquí, en el centro, observamos una foto de la sinagoga de 1960. Vemos un sobre de la Benevolencia. La Benevolencia es una organización humanitaria judía con sede en Sarajevo que se creó en 1892, pero durante el asedio de Sarajevo, esta organización ayudó tanto a bosnios, a serbios y croatas, y por tanto ellos ¿cómo les puedo decir? No formaron parte de ninguno de los bandos, y ellos se dedicaron a ayudar y a auxiliar a cualquiera de los civiles de Sarajevo. Debido a esto, una vez que terminaron las guerras, Bosnia y Herzegovina emitió este sello conmemorando los 120 años de su fundación. Aquí tenemos una hoja filatélica con el tema de la Benevolencia. La sinagoga de Zenica fue construida en 1903 por la comunidad sefardí, cuando aún Bosnia pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Luego, en la Guerra Mundial, pues, los judíos fueron asesinados y desaparecieron de la comunidad. Luego esta sinagoga fue transferida en 1960 al municipio y hoy actualmente se utiliza como museo. Ustedes ven aquí a la izquierda un sobre circulado desde Pasarish, Bosnia y Herzegovina, San Pedro Sula, mostrando la sinagoga. Aquí ya tenemos la estampilla mostrando la sinagoga en sí. Los judíos se establecieron en Zenica alrededor de 1750 y la mayoría de ellos eran sefardíes. Para 1878 llegaron a Ashkenazi y para 1885 la comunidad había construido una sinagoga junto al bazar local y un cementerio judío afuera de la ciudad. Esta estampilla que muestra el edificio fue editada en 2014 por Bosnia y Herzegovina, pero el edificio fue construido entre 1904 y 1907. Aquí tenemos una tarjeta postal circulada en Zenica en el año de 1982, mostrando la sinagoga. Otra postal mostrando la sinagoga a la extrema derecha y circulada en 1977 en la República Federal Socialista de Yugoslavia. Luego salió una estampilla dedicada a Moshe Danon y fue editada por la entidad croata en Bosnia y Herzegovina. Si ustedes se recuerdan, yo comencé hablando de que actualmente Bosnia y Herzegovina, aunque existe como un país como tal, tiene 3 entidades postales. HP Mostar, que es lo que ven ustedes acá, que pertenece a los croatas, Sperska,
que es la República de Serbia o los serbios de Bosnia, serbio-bosnios, y lo que es Bosnian Sins, que es HP, Bosna, que son los bosníacos. Esta pertenece a Bosnia y Herzegovina, pero a la entidad croata. ¿Quién fue Mochedano? Que es la persona que se habla en este sello, y realmente, específicamente, habla de su tumba. Este fue un rabino de Sarajevo en el año 1815. Él fue una persona que fue muy conocida por su sabiduría y piedad. Y a raíz de eso, él adquirió una fama. Y en ese momento, cuando él era el regente o rabino, se dieron una serie de eventos que comenzaron y culminaron en el año 1819. ¿Qué fue lo que ocurrió? En esa época, pues, a unos judíos los habían iban a ser ejecutados injustamente. Y él, como se llama, como que habló por ellos y fueron liberados. Entonces, muchos de los judíos de la época atribuyeron de que eso fue una intervención divina. Además de que ya el hombre era muy famoso por ser un hombre sabio que no solo daba consejos religiosos, sino que daba de todo tipo. Entonces, todo esto se mezcló y se hizo muy famoso. A raíz de esto, la región croata en Bosnia y Herzegovina emitió este sello donde se ve su tumba. Su tumba actualmente se ubica en la ciudad de Stolac. Aquí ustedes ven a la derecha el mapa de Bosnia y Herzegovina. ¿Cómo es que el rabino llegó acá? Resulta que él, pues, quería ir a Israel en 1830, pero murió en el camino. Murió en Stolac y casualmente en esa época había un cementerio judío donde fue enterrado. Como ustedes vieron la estampilla anterior, la tumba consta de una piedra monumental y es conocido como, de un estilo judío, uno conocido como los leones sentados, cuyos ejemplos más famosos se encuentran en el cementerio sefardí de Sarajevo. Ustedes ven aquí una foto donde se ve la tumba, ¿verdad? Y se ven ciertas imágenes de lo que es la ciudad de Stolac, que es esta que se encuentra aquí, a la par de Mostar, que aquí es donde los croatas destruyeron el famoso puente de 1000 años y que después pudieron construir nuevamente. Luego se emitieron en Bosnia y Herzegovina unos sellos conmemorando la Hagadá de Sarajevo. En primer lugar, les quiero decir que es una Hagadá. Es un término hebreo que viene conectada con la raíz hebrea, estrechamente conectada a la palabra, a su vez con el verbo eshagid, que significa decir o instruir. Entonces, ¿qué es la Hagadá? La Hagadá es un libro que se lee durante la Pascua hebrea. Nosotros tenemos que diferenciar algo. A veces nosotros por error, en ciertos países a la Semana Santa le decimos Pascua, o a la Navidad se le dice Felices Pascuas. La Pascua hebrea viene de la palabra Pesha en hebreo, y realmente lo que se celebra en la Pascua hebrea es cuando los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto. Es cuando Moisés salió y liberó a los hebreos y por primera vez le dio su identidad. Entonces, ellos durante la Pascua hebrea, que es basada en el calendario lunar y por tal razón no concuerda con nuestro calendario, ellos celebran la salida de los judíos de Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Este libro, Hagadá, no es un libro donde incorpora historias o relatos legendarios o épicos. También trae recomendaciones personales y episodios bíblicos. Entonces, durante esta celebración, ellos agarran este libro y empiezan a leer las historias. Entonces, ustedes ven aquí una estampilla emitida en 1997 por Bosnia y Herzegovina, donde se ve celebrando lo que es la Pascua hebrea o Pesach. En 1986, cuando todavía existía la República de Yugoslavia, se emitieron una serie de estampillas donde no solo se hablaba de la cultura sefardita, sino de todos los, digamos, documentos famosos.
Y en el sello de 100 dinares, que es este que está aquí a la extrema derecha, se ve lo que es la Hagadá. Esta es la portada inicial de la misma. Como les decía, Hagadá suele significar a veces fábula o leyenda, que contiene sus cuentos, parábolas o ciertos proverbios. La Hagadá de Sarajevo se llama así porque realmente hoy está en Sarajevo, en el Museo de Sarajevo. Pero este manuscrito realmente se hizo en Barcelona en el año de 1350. ¿Qué es lo que pasa? Con la expulsión de los judíos, la Hagadá, el libro que se conoce como la Hagadá de Sarajevo, que realmente fue hecha en Barcelona, sale con los judíos hacia Italia. Se sabe que estuvo ahí porque en la misma hay escritos y también fue detenida por la Inquisición en Italia, pero se salvó milagrosamente. Esta Hagadá es considerada una obra maestra del arte sefardí, ya que es un manuscrito que se hizo en un pergamino blanqueado e iluminado con cobre y oro. Este contiene 34 páginas donde presentan ilustraciones claves de la Biblia, desde la creación y sobre todo la muerte de Moisés. Muchas de estas páginas de esta Hagadá están manchadas con vino, lo que es una evidencia de que fue utilizada en muchas celebraciones de Pascua hebrea, ¿verdad? Muchos historiadores creen que la Hagadá fue sacada de Barcelona en 1492 tras el Edicto de Granada. Luego llegó a Italia en el siglo XVI, donde ahí dicen que le quitaron el encuadernado original y le pusieron otro encuadernado para que quedaran los libros porque estaba confiscado. Pero esta fue conseguida por un judío llamado Joseph Cohen y la vendió al Museo de Sarajevo en 1894. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta Hagadá salió con los judíos expulsados de Barcelona, llegó a Italia, en Italia fue confiscada y luego él la vendió al Museo de Sarajevo. Aquí vemos un sobre del primer día de 1997 mostrando una imagen de la Hagadá de Sarajevo. Pero la historia no termina ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito fue escondido de los nazis, ¿verdad? Y sobre todo de los ustachas que andaban destruyendo todo. El bibliotecario del museo, que se llamaba Dervish Korkut, arriesgó su propia vida sacando ilegalmente la Hagadá fuera de Sarajevo. Korkut, que era el curador del museo, se la dio a un clérigo musulmán de un pueblo cerca de la montaña de Bielesnica, donde fue escondida bajo tablones de madera en el suelo de la mezquita o de la casa musulmán. No se sabe a ciencia cierta dónde fue ocultada. ¿Qué pasó? Una vez que terminó la guerra mundial, la Hagadá fue devuelta al Museo de Sarajevo. Pero ahí no termina la historia. Cuando comienza la guerra en 1922, bombardean ¿cómo se llama? El Museo de Sarajevo y destruyen todo y la Hagadá queda tirada. Resulta que entran los ladrones, como en toda guerra, ¿verdad? Que hay de todo. Hay gente que pues demuestra su nobleza y otros que demuestran su bajeza. Pues estas personas llegan a robar y ven el manuscrito y no le hacen caso. Cuando llegan la policía, el manuscrito fue descubierto por inspector Farudin Shevo, ya que los ladrones creyeron que era un objeto que no era valioso. Pues así se salvó de no ser destruido durante los bombardeos o el asedio de Sarajevo en las guerras yugoslavas del año 1990. Aquí vemos una carta circulada en 1986 y mostrando la estampilla de la Hagadá de Sarajevo. Debido a tanta especulación que hubo en las guerras yugoslavas, muchos decían de que la Hagadá la habían vendido para comprar armas, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Bosnia desmintió eso y se la mostró en 1995. Hoy actualmente la Hagadá está en una cámara acorazada, en una cámara acorazada subterránea en un banco en Sarajevo, para evitar todo lo que ocurrió.
Posteriormente, esta Haggadah, aquí a la izquierda vemos una postal mostrando la Haggadah, una de las páginas. Pues debido a esta situación, las Naciones Unidas financió en 2001 esta Haggadah e imprimió varias reproducciones de la misma. Fueron alrededor de 5.000 copias y se hicieron en Eslovenia en 1985. En mayo del 2006 también se publicó otra edición en pergamino hecho a mano que intenta recrear fielmente el aspecto de la original del siglo XVI. La Haggadah es un elemento tan famoso que en la cultura popular se menciona en la película Bienvenidos a Sarajevo de Michael Winterbottom y también en la novela Los Guardianes del Libro de Geraldine Brooks del 2008, donde se narra una historia de ficción de la Haggadah desde sus orígenes en Cataluña hasta el Museo de Sarajevo. O sea que no solo hay documentales, sino que también en la cultura popular existen películas y libros acerca de la misma. Retrocediendo un poco, a ustedes les comentaba que Dervish Korkut fue la persona que en los años 40 salvó a la Haggadah llevándosela a un musulmán a que la escondiera. Resulta que en un artículo hecho por Geraldine Brooks en la revista The New Yorker, narra la historia de que este señor Korkut, el que salvó también la Haggadah, también salva a una joven judía llamada Mira Papo. ¿Qué es lo que pasa? El señor Korkut esconde a Mira Papo con su esposa y también a la vez ocultaron a Haggadah. Hasta ahí la historia, pues viene Korkut, salva a Mira Papo y también ocultan a Haggadah. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza la guerra de los Balcanes en el 90, en 1999, la familia de Korkut habitaba en lo que hoy actualmente es Kosovo, exactamente en Pristina. Y en esa guerra, a la familia de ella la expulsan por ser albaneses. ¿Qué es lo que pasa? Unos 10 o 15 años atrás, el Estado de Israel le otorgó a Dervish Korkut lo que se llama el premio de los justos, donde a él se le dio y se le acredita como una persona que fue justo con el Estado de Israel. Pues ese papel entrega una especie de pergamino y él se lo dio a uno de sus hijos. Y el hijo de él, que salió de Yugoslavia antes de la guerra, se lo dio a la hermana de él. ¿Qué es lo que pasa? Lo interesante de la historia, la hermana de él es expulsada y cuando sale todo el mundo, dentro de las personas que andaban ayudando a los kosovares estaban israelíes y ella enseñó la carta y gracias a esa carta ubicaron a Mira Papo, que era una adolescente en los años 40 y hoy, en ese entonces, en el 99, ya era una señora mucho mayor, acogió a la hija de él, le devolvió el favor. Entonces fue una historia muy interesante que fue narrada en la revista The New Yorker. Entonces, para que vean ustedes que lo importante que es esta pieza, no solo en la historia judía, sino en la historia de lo que era la Yugoslavia. Aquí vemos otro sello mostrando la Haggadah. Y con eso concluimos lo que es la diáspora en Bosnia. Y ahorita hablaremos de lo que es la diáspora en Croacia. ¿Qué es lo que pasa? Durante las guerras yugoslavas que sucedieron entre el 91 y el 2001, dieron origen a nuevas entidades políticas. Algunas fueron muy efímeras y otras existen aún. Ustedes ven aquí el mapa a la izquierda. Aquí esto que se ve en rojo y que estoy señalando yo es la República Serbia de Krajina, que existió entre 1991 y 1995. Pero tras la derrota de los serbios en la guerra de Croacia, todo esto hoy pertenece a Croacia. Pero durante el 91-95 emitieron estampillas y dentro de esas estampillas emitieron este sello que estoy marcando, donde se conmemora el monumento al campo de concentración de Jasenovac. Aquí en el mapa muestran
que la República de Krajina estaba conformada de dos partes. La Krajina, tal cual es el nombre, y lo que se llama como Eslavonia Oriental. Esta zona que estoy yo marcando con el cursor fue absorbida por Croacia en 95, y esta que está rayada fue administrada entre el 96 y 98 por la ONU y después fue devuelta a Croacia. Esto es lo que es Croacia. Luego aquí dentro tenemos lo que es Bosnia y Herzegovina. Ustedes ven esto aquí en café, es lo que se llama la República Srpska, que hasta en la actualidad emite estampillas. Ellos también emitieron un sello de Jasenovac en el año del 2015. Entonces, actualmente, esto es ahora, las estampillas de la República Srpska circulan en esta región que ven en café ustedes. Si ustedes se acuerdan, la estampilla de Mochedano, estas circulan en esta zona de aquí, que es la zona croata, y el resto es lo que se llama los bosníacos o los bosnios musulmanes, que sacan las estampillas de Bosnia y Herzegovina. Entonces, como ustedes ven, esa guerra terminó, pero la división sigue latente. Y prueba de ello son estas estampillas que emiten dentro de la República de Bosnia y Herzegovina las entidades croatas y serbias. Afortunadamente yo conseguí piezas circuladas del campo de Jasenovac. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de la misma. Ahora bien, hablemos de lo que muestra el sello. El sello muestra el campo de concentración de Jasenovac, que fue manejado por los ustachas entre 1941 y 1945. El mayor número de víctimas, para quedar claro, en este campo fue serbio. Muchos hablan de 1 millón, otros hablan de 300.000, de 400.000. Según yo lo que he visto, fueron alrededor de 500.000 de serbios los asesinados, alrededor de unos 30.000 judíos, probablemente unos 30.000 Roma o gitanos, y alrededor de 10.000 disidentes, es decir, croatas que no estaban de acuerdo con los ustachas, o eslovenos, macedonios u otras etnias que no eran ideológicamente compatibles con los ustachas. Aquí dicen que este fue uno de los campos, creo que fue el tercer campo de concentración más grande en Europa, y fue uno de los más crueles. Es más, según los libros y toda la historia que se ha leído, los croatas, como los ucranianos y los bálticos, incluso los polacos, fueron mucho más crueles que los nazis. Hay películas, incluso libros, donde se narra que incluso los mismos nazis a veces paraban, porque digamos que los nazis, como todo alemán, eran más ordenados hasta en la forma en que ellos ejecutaban a la gente. Los ustachas, los croatas en general, dicen que los agarraban a martillazos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y sacaban los niños, miraban un niño, eran completamente crueles, enfermos, no hay otra palabra. Son simplemente aberraciones. El que ha leído este tema se queda asustado de dónde queda el ser humano. Sinceramente es increíblemente, como dicen por ahí, es el único animal que no puede vivir sin un amo. Creo que Immanuel Kant decía eso. Y es increíble cuando uno lee esto, los experimentos que les hacían, les sacaban los ojos, son aberraciones completas, sinceramente. Entonces, da la casualidad, que esto es importante hacerlo notar, que todas estas estampillas de Jasenovac fueron hechas en las entidades serbias. Y en la época de Yugoslavia, en la época de Josip Broz Tito, trataron de no olvidar, para no perder la memoria, ¿verdad? Para que no se repitaran los hechos. Pero durante las guerras de Yugoslavia, la Croacia dirigida por Franjo Tuđman, que era un nacionalista arrepentido, porque él, cuando comenzó joven, en los 19 años, entró al ejército de Josip Broz Tito, los famosos partisanos. Él, por ejemplo, se destacó porque fue el general más joven, pero él no tuvo ningún destaque, él no destacó, perdón, la palabra destacó, como un general importante, sino que simplemente fue el más joven y entró al grupo de los partisanos. Pero en los años 70 él estuvo preso, Franjo Tuđman.
Él incluso dijo que en Jasenovac solo hubieron 40.000 muertos y eso causó una serie de protestas de los judíos de parte de Serbia, porque realmente ahí murieron prácticamente 1.000.000 de personas. Y él decía que no había ocurrido nada. ¿Por qué les comento esto? Porque durante Jasenovac, durante las guerras de Yugoslavia, quedaban dentro del territorio croata. Pero en ese entonces Jasenovac pertenecía a la República de Krajina, o sea, estaba en manos serbias. ¿Qué pasaba cuando los croatas estaban bombardeando? En los libros de historia, los libros que realmente reflejan historia, dicen que los croatas, y no es que dicen, realmente se ocurrió, trataban de bombardearon el museo y trataban de destruir el monumento, pero no lo lograron. Entonces, luego de que pasó la guerra, el monumento quedó afortunadamente en pie. Luego de eso, hubieron muchas quejas de que Croacia toda la vida ha estado llena de un nacionalismo muy pro-nazi. Y este monumento y el museo actualmente se encuentran prácticamente, se puede decir, abandonados. No recuerdo yo ahorita cómo se llamaba la presidente de Croacia, que era una mujer rubia que me acuerdo, que en el Mundial de Rusia la pasaban, que era una mujer hermosa, etcétera, etcétera. Solo me acuerdo de eso. Desafortunadamente no me acuerdo el nombre de ella, pero sí sé algo de ella. Muy interesante que leí en este libro sobre lo que es el racismo y todo eso del nazismo, que dicen que ella, cuando se conmemora en su gobierno, cuando se conmemoraban los años de el cierre de Jasenovac, ella no iba, pero iba al de Auschwitz. Allá dicen que ella iba y se presentaba para quedar bien con la comunidad europea o con la OTAN. Entonces se criticaba eso, cómo era posible que ella iba a Auschwitz y en Jasenovac se queda, en Croacia no lo hacía. Entonces, desafortunadamente no me acuerdo el nombre se me ha ido el nombre de ella, pero sí, a mí no se me olvida porque en la televisión, la media, ¿cómo la presenta? ¿Va? La presenta como una persona, una mujer del mundo, de la inclusión y etcétera, pero cuando nos acercamos a la historia, vemos que son personas negacionistas de hechos que son crueles y que no deben ser para mí olvidados. Las injusticias yo creo que si las olvidamos se vuelven a repetir y caemos en el mismo error. Y por eso yo quería hacer este pequeño comentario, porque esto sigue ocurriendo y después nos preguntamos, comenzamos con una pequeña guerra, y luego nos damos cuenta que estamos en esto y cuando nos damos cuenta todos nos estamos matando entre nosotros. Y ahorita más que todo en la actualidad, ¿cómo está el mundo? Yo hago referencia a esto, ¿va? Que desafortunadamente el mundo no está lleno de personas negociadoras y es lo que necesita ahorita la humanidad, personas que sepan negociar y que entiendan de geopolítica. Y desgraciadamente el mundo hoy está mal. Entonces, yo comento todo esto para que comparemos lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, aquí tengo yo un sobre muy hermoso para mí que circuló desde Beli Manastir a Suiza. Beli Manastir, ustedes la ven acá, circuló en la República Serbia de Krajina, que solo existió entre 1991 y 95. Afortunadamente conseguí una pieza con la estampilla de Jasenovac circulada. Luego tengo otro sobre también circulado con ese mismo sello y aquí tengo un mapa más detallado de lo que es la Eslavonia oriental y donde se encuentra Beli Manastir, que fue el lugar donde fue circulado este sobre hacia Berna, Suiza. Luego tenemos otras estampillas hechas por la República de Srpska, en Bosnia y Herzegovina, en el año del 2005. Aquí a la derecha, pues, las cantidades de los judíos y musulmanes y croatas que ya les comenté, que murieron en el campo, que para mí fueron alrededor de 800.000 a 1.000.000 de personas asesinadas. Otra estampilla editada en el 2015, también por la República Srpska, conmemorando la misma situación de los 70 años de Jasenovac. Esta anterior fueron los 60 años en el 2005 y esta fueron los 70 años.
Aquí quiero hacer un comentario muy interesante. Ustedes pueden decir, filatélicamente hablando, pueden decir que eso no vale nada, etcétera, etcétera, pero históricamente nos habla algo, que la Yugoslavia de Joseph Broz Tito no negaba el holocausto y no negaba los asesinatos de los serbios, y por lo menos sea como sea con sus debilidades, durante la época de Joseph Broz Tito, los yugoslavos vivían en paz y era uno de los países más desarrollados del bloque socialista. Es más, a los que sabemos un poco de historia, Stalin se enfrentó con Joseph Broz Tito, porque recordemos que Stalin era un dictador, ¿cómo les podría decir? Terco, no era estudiado realmente. Como todos sabemos, cuando fue la Revolución Rusa, estaba Vladimir Ilyich Ulyanov, que era Lenin, y estaba Lev Davinovich Bronstein, que era Trotsky, y esos eran digamos, los que tenían la ideología. Y digamos que Stalin, que se llamaba Josip Vissarionovich Yugashvili, y que para muchas personas, muchos no saben que él era georgiano, él no era ruso. Incluso cuando uno lo escucha hablar, habla un ruso con acento del Cáucaso. Muchos hablan, sí, que ese ruso asesina a los ucranianos, ese ruso. No, Stalin era georgiano, del Cáucaso, e incluso Stalin, ese no es su nombre, sino que significa el de acero, ya que en ruso Stal significa acero y Stalin el de acero. Entonces él era Joseph Stalin, pero él era un georgiano. ¿Por qué comento esto? Porque tanto Stalin, cuando llegó al poder, él fue muy enemigo porque él realmente no quería compartir el poder. Para él, por ejemplo, la China de Mao Zedong era su enemigo, y la de Joseph Broz Tito era su enemigo, porque él quería dominar, era un dictador. Entonces, Joseph Broz Tito, con los partisanos, prácticamente liberaron a Yugoslavia. No como en muchos libros dicen que fueron las tropas soviéticas. Bueno, las tropas soviéticas arrasaron en los otros territorios. ¿Para qué? Eso no cabe duda. Pero en Yugoslavia fueron los partisanos los que liberaron Yugoslavia. Y en los partisanos había una gran cantidad de sefarditas. Más adelante vamos a ver quiénes eran ellos. Pero ¿qué quiere llegar a esto yo? Que miren, todo el montón de postales de esa época. Miren, estas son del 83, 85, del 77. No negaban, y por tanto él dentro de todo hacía de que hubiera una paz, aunque sea ahí latente, pero había una paz. Muere este hombre y comienzan las divisiones y comienzan lo que ocurrió, la guerra yugoslava. Creo que es muy importante ver esto, ¿va? Que en esa época pues se hacía más hincapié en todo este tipo de cosas, todas estas aberraciones que ocurrieron, pero en la actualidad pues las quieren llevar al olvido, y por eso estamos repitiendo los mismos errores. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la diáspora macedónica del norte. Aquí vemos el cementerio de Bitola en Monastir. Macedonia es una república que es la que queda más al sur de Yugoslavia. En Macedonia, los primeros judíos que se establecieron ahí fueron los romaniotes en el siglo 4 y 5. Y ustedes van a preguntar, Yuri, ¿qué es un romaniote? Bueno, esos son judíos de cultura griega. Así, esos son judíos que prácticamente eran de cultura griega y practicaban, bueno, pero ellos eran en su comportamiento griegos. Entonces eso fue lo que iba a Macedonia. Pero luego de la expulsión de los sefarditas de España, comenzaron a llegar a un lugar que se llama Monastir, llamada hoy Bitola. Monastir es una palabra que significa monasterio. No recuerdo si viene del griego o del eslavo antiguo, se me va, pero sí sé que significa monasterio. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de estas personas emigraron a América, Israel y Salónica, y en América principalmente a Chile y Argentina. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden lo que es Serbia y los Ustacha agarran Bosnia, los búlgaros toman Macedonia en el sur, y esta fue anexionada por Bulgaria. ¿Qué es lo que pasa? Los búlgaros inmediatamente comienzan a sacar a todos los judíos. A comienzos del siglo XX eran como 20.000 o 30.000, luego se redujeron en 1943 ya solo habían como 3.000 por las guerras balcánicas de las que hablé al comienzo, y solo quedaron alrededor de 3.200.
y todos fueron llevados a Treblinka, donde ninguno sobrevivió. Prácticamente exterminada. Y aquí vemos la estampilla. Dice aquí, en memoria de los judíos y de la cultura hebrea en Macedonia. Estampilla emitida en el 2011. Luego, en el 2018, celebrando los 75 años, se emitió otra estampilla, mostrando los trenes desde que se llevaron a Bitola, luego a Skopje, y de Skopje, Bitola, que es de Macedonia, es una ciudad que queda muy cerca de Serbia, y luego Skopje, que es la capital de Macedonia, y de Skopje se llevaron a Treblinka. Lo que les puedo decir que prácticamente el 29 de marzo de 1943 la comunidad sefardita fue exterminada. Aquí tenemos una tarjeta postal mostrando ancianos judíos en Macedonia alrededor de 1919, y aquí la estampilla emitida en el 2018 conmemorando los 75 aniversarios de la deportación de los judíos a Macedonia, de Macedonia a Treblinka. Hoy vamos a hablar de la diáspora en Serbia. Aquí tenemos la sinagoga de Belgrado, que fue construida en 1905 y fue destruida en 1941. Antes de la Segunda Guerra Mundial vivían 12.000 judíos en Belgrado y el 80% era sefardita y hablaban español o ladino. La mayor parte de la población judía de Serbia fue exterminada durante la ocupación alemana y solo 1.115 judíos sobrevivieron. Luego, pues, la comunidad se fue yendo y se fue agotando hasta desaparecer. Uno de los personajes más importantes de Yugoslavia es Moshe Pijade. Moshe Pijade era conocido como Chicha Yanko o Tío Yanko, apodado Chicha Yanko. Fue un prominente político intelectual yugoslavo comunista de origen sefardí. Fue un estrecho colaborador de Joseph Broz Tito y se conocieron cuando estuvieron en prisión. Él nació en 1890 y estudió arte, y también él estudió arte en Belgrado, y después de eso se preparó en Múnich y en París y retornó a Belgrado. Aquí vemos a la derecha a Joseph Broz Tito y a Moshe Pijade, y aquí a la izquierda una estampilla emitida en 1968. Aquí tenemos un bodegón hecho por Pijade y emitido en una estampilla en 1975 en las famosas series Europa CEP, las famosas series Omnibus Europa CEP. Pijade fue pintor también, ¿verdad? Como les comentaba. También es conocido por ser el primero en traducir Das Kapital de Karl Marx del alemán al serbocroata. A él se le atribuye mucho la diferencia del socialismo que había en Yugoslavia con respecto al de la Unión Soviética. Él, debido a su ideología, fue condenado durante 14 años y estuvo preso desde 1925, desde la Primera Guerra Mundial hasta 1925. Y ahí fue donde conoció a Joseph Broz Tito. Aquí tenemos bloques emitidos donde se ve a Moshe Pijade. Aquí se ve la Universidad de los Trabajadores en Zagreb, en una tarjeta postal circular 67, y aquí se ve una escultura hecha por Antun Augustinchis en Zagreb, y se ve a Moshe Pijade leyendo. Aquí tenemos un bloque donde se conmemoran, un bloque en 1982 en Yugoslavia, donde se conmemoran los 50 años del Focha. Focha fue un reglamento donde se describía la fundación y la actividad de los comités de liberación en los territorios liberados durante la guerra contra los nazis. Entonces él fue uno de los organizadores de los partisanos y fue uno de los que hizo todas las pautas o reglas para seguir la guerra contra la Alemania nazi en los años 40. Aquí vemos una tarjeta postal mostrando un autorretrato de Moshe Pijade, un sobre de primer día de Yugoslavia mostrando a Moshe Pijade. Murió en París en 1957, estaba tras una visita en Londres, y pues a raíz de eso muchas calles e institutos llevan su nombre. Está enterrado en la tumba de los héroes nacionales en
Kalemegdan junto a Ivo Lola Rivar, Duro Dakovic y Iván Milutinovic. Aquí tenemos un sobre de Europacet de Mochapillade y aquí tenemos varias postales, una circulada en Vukovar, actualmente en Croacia. Estas son yugoslavas, todas estas postales. Esta fue circulada en Vukovar, hoy actualmente es Croacia. Esta fue circulada en Osijek, actualmente Croacia. Esta fue circulada en Belgrado, actualmente Serbia. Esta fue circulada en el 75 en Novi Sad, actualmente Serbia. Y hoy hablaremos de otro famoso sefardita, Oscar Danón. Él estudió música en el Reino de Yugoslavia y obtuvo un PhD en Praga. Él fue director de la Ópera de Belgrado y también fue director principal de la Orquesta Filarmónica de Eslovenia. Aquí tenemos una tarjeta postal, Máximo, mostrando a Oscar Danón. Oscar Danón fue una persona muy interesante porque fue una persona, no solo fue un artista, sino que fue una persona que tocaba el piano y en la cual se hizo muy famoso. Él estaba en 7º grado en la escuela secundaria y Janka Ivasevic, una maestra que luego se casó con el escritor Hamza Huma, le enseñó música. Y resulta que después alguien de la escuela de Praga lo vio y le dio sus actitudes y se lo llevó. Y salió el gran compositor en el que se convirtió. Él, ¿cómo se llama? Cuando estuvo en Praga, encontró a muchos yugoslavos y habiendo grupos. Los nacionalistas que querían los reinos de Serbia y de Croacia, y estaban los socialistas como él, que querían una república federal. Pues la familia de él fue expulsada y se salvó porque fue ocultada por los musulmanes y emigró a Italia. Le robaron todas sus pertenencias a la familia de él y él pues logró escaparse también y huir del campo de concentración. Pues él sobrevive a la guerra y cuando colapsó Yugoslavia, él siempre tuvo una visión muy diferente con respecto al resto de yugoslavos, porque ¿qué pasó? Los serbios se convirtieron ultranacionalistas, los croatas ultranacionalistas, mientras él decía que lo mejor que para Yugoslavia era que Yugoslavia se mantuviera unida. Quiero decir algo que los sefarditas, bueno, yo creo que el 100% de ellos siempre fueron yugoslavos, digo yo, o yugosnálticos. O sea, ellos siempre fueron personas que siempre anhelaron Yugoslavia porque ellos siempre se sintieron muy, ¿cuál es la palabra? Siempre se sintieron parte de la sociedad yugoslava y nunca se sintieron aparte. Por esa razón crecieron tanto. Desafortunadamente vino la Segunda Guerra Mundial, los nazis los exterminaron. Pero él incluso... él fue una de las personas que cuando hubo el asedio de Sarajevo, él se opuso a él, pero no fue escuchado. Y él siempre decía que uno de los peores errores fue la separación de Yugoslavia. Bueno, y hoy ya sabemos lo que ocurrió. Aquí a la izquierda tenemos un sobre donde se muestra él y varios sellos de Serbia. Este emitido por la República de Serbia y enviado a Honduras en el 2016. Aquí tenemos la tumba de él y aquí a la derecha haciendo un concierto. Quiero leer esto. Desde 1992 vivió en Bačka, en la isla de Kork, en Croacia. Dice aquí, siguió siendo un opositor acérrimo de los nacionalistas, tal como se lo comentaba, y por su propia misión era un yugo nostálgico, decía él. Según sus recuerdos registrados por Svetlana Rivar en el libro biográfico Ritmos de Disturbios, que se publicó en el 2005. Murió en Belgrado en el año del 2009. Otro famoso sefardita fue Bora Baruch. La familia Baruch fue una de las familias más que tuvo revolucionarios con los partisanos. 5 hermanos de ellos fueron asesinados durante el Holocausto. Muchos de ellos, él, sobre todo, Bora Baruch, participó en la Guerra Civil Española como voluntario. Desafortunadamente, él fue atrapado por el Ejército de Liberación Nacional NOB, que eran los serbios que estaban a favor del reino de Yugoslavia. O sea, que no eran los serbios comunistas, sino que eran los que estaban a favor
del Reino de Yugoslavia. Lo entregaron a los nazis. Estos serbios eran conocidos como četniks, ese es el nombre correcto, que eran pro realeza, y se lo entregaron a los alemanes y fue fusilado. Hoy muchas calles y muchas avenidas y escuelas llevan el nombre de Bora Baruch y de sus hermanos. Aquí tenemos a la derecha un sobre de Bora Baruch. Bueno, la bibliografía fue sacada de Mordejai Arbel, fue sacada de los sefardíes de hoy y del libro de Mirna Ragnar, Ilka Grande. Muchas gracias, espero que no los haya aburrido, ya que fue tantas cosas que hubieron ahorita de que se fue la luz. Espero que no se hayan aburrido. Muchísimas gracias, Yuri, por la presentación. Ahora, si tenemos preguntas para Yuri, mientras surgen las preguntas, Yuri, bueno, primero felicitarte y una consultita breve. Vi que muchos de los sobres que nos mostraste hoy de lugares de la ex Yugoslavia están dirigidos a ti. ¿Cómo hiciste para conseguir esos, para que usaran esos sellos, para que te los enviaran? Y más o menos como cuánto se tarda una carta de la ex Yugoslavia a Honduras. Miren, yo le voy a Pre-pandemia, sí, porque ahora los tiempos de entrega es un desastre, pero pre-pandemia. A veces en la vida eso se llama proactividad. Por ejemplo, así se lo voy a decir yo, a mí a veces me compran estampillas de hongos y si tengo, se las pongo. Yo te puedo decir que los yugoslavos son unos filatelistas de los mejores. Por ejemplo, yo conseguía, digamos, las piezas de ciertas sinagogas y de ellos, digamos, yo les compraba la estampilla X y ellos se molestaban en colocarme. Fíjate que yo en ningún momento a ellos les solicité el sello. Yo dije, lo voy a conseguir, pero de ellos salió. Y yo te digo que más una proactividad de ellos que de otra. Mira, en aquel entonces las cartas tardaban un mes, hoy tardan 9, 10 meses, porque por ejemplo los sobres que vieron de la República de Krajina, yo estaba llorando porque iba a perder los sobres, porque esos sobres son rarísimos. Ese país existió solo 3 años, pero afortunadamente me llegó 9 meses después y están aquí presentados en esta ponencia. Entonces realmente yo digo que fue más, Mauricio, la proactividad de ellos como filatelistas. Es que los yugoslavos son buenos filatelistas. Yugoslavia siempre tiene muy buenos filatelistas y ellos, por ejemplo, incluso me dijeron, mira, puedes conseguir tales piezas con tales personas y la verdad que tuve esa suerte, pues, de que las estampillas en Bosnia todavía durante ciertos años se pueden circular y digamos, también eso, ¿va? Que en Europa cuando dejan de... Hay ciertos países que las estampillas ya no pueden circular, pero aquí afortunadamente sí se podía. Y por eso es que tengo muchas circuladas de Honduras. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Jorge. Sí, gracias. Gracias, Yuri. Interesante, intensa charla. Tengo varias preguntas, a ver si tú las puedes responder, sobre todo en base a esto último que dijiste que recibiste estas piezas. Supongo que, por ejemplo, esos países que duraron 3 años o algunos otros, todos están en la Unión Postal Universal, ¿cierto? Aquí, muy buena pregunta. Cuando estalló la guerra de Yugoslavia, Alemania y el Vaticano inmediatamente reconocieron a Croacia y Eslovenia. Entonces, prácticamente in situ, ya entraron a la UPU. Pero las estampillas, por ejemplo, de Krajina y esos países, muchas, a pesar de que no circularon, de facto circularon. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nagorno-Karabaj, que fue un enclave, yo recibía cartas de Nagorno-Karabaj en los años 90 de un amigo armenio, porque es un enclave armenio. Y muchas de estas están en la UPU y otras, digamos, son como de fantasía. Pero, por ejemplo, vos ves el sobre que recibí de esta República de Krajina y circula en Suiza. Y tiene los matasellos. Ahora, ya las estampillas de la República, de lo actual, el país como tal
Bosnia y Herzegovina es un país, pero postalmente hablando hay 3 entidades y están reconocidas las 3 por la UPU. ¿Por qué? Porque los serbios de Bosnia mandan cartas a Alemania como que si fueran de Serbia, como si fueran de Croacia. Los croatas de Bosnia mandan las cartas a cualquier parte de Europa como que si fuera un país suizo o Alemania. Y Bosnia como tal, pues manda los sellos. Lo que pasa es que los Balcanes, ahí todavía es un hervidero, Jorge. Entonces, pero sí, en la UPO circularon. Por eso es que estas piezas son tan rarísimas, porque dentro de todos se aceptaron. Las que aceptaron muchos, y todavía, y otros más, es Kosovo, por ejemplo, porque Kosovo es un país que no es reconocido por España, por ejemplo, pero es reconocido por la mayoría de la Unión Europea. Pero de facto circulan. Entonces, es como cuando yo ahorita tuve un amigo mío de España, se puso a pelear con sí, que esos Lugansk, por un ejemplo, a Lugansk, ¿y de qué sirve? Que si te enojas vos, si él dice que son independientes, fue lo mismo que Kosovo. Bueno, Lugansk y Donetsk tienen sus propias estampillas, pero como digamos, esas no fueron aceptadas por Occidente, las ves circuladas hacia Rusia. Pero de Kosovo ves circuladas hacia Occidente, pero yo creo que no circulan a Rusia, por ejemplo, o no circulan a Serbia. Entonces, ahí es más político. Muchas cosas son políticas. Claro. Oye, otra pregunta relacionada más o menos con lo mismo y en el orden de ideas de lo que comentaste. No, pero no es raro tampoco que un país tenga más de una entidad postal. Y tú ahorita acabas de comentar que este país en particular tiene 3 entidades. En esa zona, en la zona de los Balcanes y en la ex Yugoslavia, todos los países que salieron, ¿cuántas entidades postales existen y cuántos países está medio revuelto entenderle, ¿no? Si no te metes mucha historia. El día de hoy. Claro. El día de hoy emite Eslovenia como Eslovenia, ¿verdad? Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia como Macedonia del Norte, porque los griegos se enojaban. Bueno, no la dejaban entrar a la Unión Europea por el nombre. Se cambiaron el nombre para que vean cómo estamos nosotros. En la humanidad vivimos en la época de las cavernas. Se cambiaron el nombre. Macedonia del Norte. Montenegro como Montenegro. Pero Bosnia tiene 3. Bosnia y Herzegovina como tal. Bosnia y Herzegovina que dice HP Mostar, que esa es la entidad croata, y la que dice República Srpska, que si yo te tradujera es República Serbia, o así se tradujera. Dentro de Bosnia hay 3 entidades y las demás, y Kosovo, que Kosovo después emite sus propios sellos y circula el euro. Primero fueron con marcos alemanes y ahora circula el euro. O sea, imagínate, Kosovo, Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Eslovenia, las 3 Bosnias, 9, Montenegro, 10. Demasiado. Oye, no mencionaste, o ya no existe, no me acuerdo, o sea, lo que quedó en Yugoslavia, por sí quedó algo, ¿no? No. O ya no quedó nada. Es que del 2002 hasta el 2006, o sea, Yugoslavia como tal, la República Federal Socialista de Yugoslavia, eran todos esos países que te nombré, hasta 1990. Luego se separaron todos y solo quedó Serbia y Montenegro. Entonces, desde el 92 hasta el 2006, siempre decían Yugoslavia, pero esa era la República Federal de Yugoslavia, solo formada por Serbia y Montenegro. Pero luego, por presiones de la OTAN, comenzaron a usar las estampillas con el nombre Serbia y Montenegro. Y después, finalmente, la dividieron. Es que realmente ese fue un plan de Europa Occidental, dejar a Serbia débil. Pero hoy las consecuencias son graves debido a la situación que tenemos en Ucrania, porque todo ese hay un montón de gente que está a favor de los rusos, y eso, más bien, ese es lo malo de los errores, porque esto se parece como en la época antes de la Alemania nazi. Todo el mundo se reía de Hitler, que empezó en una cervecería, y todos ya sabemos la historia que ocurrió.
no se trata de defender lo que hizo Hitler, sino que las condiciones en que Alemania fue destruida, porque es cierto, ellos comenzaron, pero no hay que humillar a los países, ese es el mensaje. Ok, lo derrotaste, pero respetalos. O sea, yo digo que hasta las personas derrotadas merecen un respeto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Se busca humillar al contrario, y esto es una cuestión, Jorge, que cuando nos demos cuenta, yo creo que vamos, no sé en qué mundo vamos a vivir. Entonces, si te ves todo esto que yo conté, se está repitiendo y se está repitiendo ahorita. Nada más que la media no lo quiere reconocer. Realmente lo que se necesita, yo dije algo, se necesitan personas negociadoras, se necesitan personas geopolíticas, se necesitan, porque en una negociación, Jorge se siente ganador, Yuri se siente ganador por no nombrar países, ¿va? Así, las naciones tienen que ser así. Y ya lo que ocurrió. Aquí lo que hay que evitar es que esto se expanda. Y yo les voy a decir, yo espero que en algún lugar del mundo salga un hombre inteligente y pare a todos estos locos. Porque esto, créanme, yo porque lo que he leído, sinceramente, si esto sigue como una bola de nieve, ya esto no se sabe para dónde va a llegar. Y lo digo por la situación actual que tenemos. Todo se repite, Jorge. Es un ciclo. Muchas gracias, Yuri. Muy interesante. Otra pregunta, perdón. Tú mencionaste a los sefardíes que llegaron a esa zona, y ya mencionaste también que muchos fueron exterminados. Sí. ¿Estoy entendiendo bien el concepto exterminados, literalmente? Es que, mira, solo existen, creo que en toda Yugoslavia alrededor de 200 judíos. Y dicen que en Sarajevo solo hay una señora, no es que dicen, yo leí un artículo, solo una habla sefardí y todos son mayores de 80 años. La otra cuestión... Pero lo que voy es a esto. Perdón, adelante, termina. Se han asimilado. Y prácticamente los que llegan ahí son personas, por ejemplo, para que tengan una idea, dicen que muchos rabinos en un tiempo llegaban desde Israel a dar a la sinagoga, a dar la palabra, tenían que traerlos de afuera, no sé actualmente. Entonces prácticamente es una cultura agonizante, digámoslo así. Prácticamente ya va a ser yo creo que en muchos años eso va a ser historia, pienso yo, desafortunadamente. Pero tú te refieres a los sefardíes practicantes. ¿Estoy entendiendo bien? No, los sefardíes, no, existen todavía como 300,000, existen muchos sefardistas de los Balcanes, pero que viven en Israel, que viven en Estados Unidos o viven en el occidente. Pero ya como tales en Yugoslavia van a ser historia. Es casi como en la isla de Curazao, el que ha conocido Curazao, que queda en la costa venezolana, ahí encontrás las sinagogas, encontrás los cementerios, pero no hay ningún sefardita, tal vez solo ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque emigraron por cuestiones económicas. Ellos existen, pero en otro. Pero ya de donde son originarios prácticamente ya no existen libros, ya no existen periódicos. En Turquía sí existe una comunidad que todavía es grande, de 1,000 o 2,000. Te pregunto por esto, quizás tú sepas, y muchos otros también, que hace algunos años España y Portugal sacaron una ley sefardí, de nacionalidad sefardí, y hubo mucha gente que aplicó para ello. Pero no decían que tuvieras que ser sefardí practicante, sino más que todo descendiente. Sí. Entonces, descendiente debe haber muchos, que no son practicantes, ¿verdad? Lo que pasa, Jorge, que esa ley, por cierto, en el 2019 España ya la quitó. Bueno, fue el 2020, fue el 2020, pero bueno, está bien. Sí, 2020. Portugal todavía tiene, pero ¿qué te piden? Que buscar la forma, mira, buscar la forma de cómo los lazos, porque lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, dice, hay muchas personas, Jorge, que pueden ser apellido Cohen y de judío no tienen nada. Y puede hacer que alguien que se pida Weiss tenga salud, porque recordar cómo los apellidos se cambiaban, eso es tan difícil. No sé si habrán pruebas de ADN, pero muchos de los sefardistas, no, Yuri, no fue así. Yo apliqué, por eso te lo digo. Lo que hacen es, te hacen un estudio de generaciones, o sea, de viendo hacia atrás, y te lo ubican, ¿verdad? Por cualquier rama familiar que tengas. Y es muy común en la zona donde yo soy,
que haya gente sefardita, por eso lo sé también, ¿verdad? Y lo único que hacen es un estudio genealógico, es todo. En mi caso, por ejemplo, salió a la 13ª generación. Híjole. Por el lado de mi abuela materna, ¿verdad? O sea, por ahí se fue. Ni siquiera tengo el apellido porque es mi abuela materna. Ahí es donde se fue. Y también sé que por el lado de mi abuelo paterno también hay algo. Pero bueno, o sea, la ley esa sí funcionó y hay más de 300,000 personas. Sí, hubo personas que lograron. Yo sí lo sé. Sí, muy bien. Muchas gracias, Yuri. ¿Por otra pregunta o comentario? En este caso, Yuri, nuevamente felicidades por la charla. Muchísimas gracias. Se pudo terminar pese a los impases. Eso fue muy bueno. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yuri. Muy Hasta interesante. luego. Y el día de mañana